Vamos a hablar entonces de sistemas no inerciales. No inerciales. Ujú. Entonces, esos sistemas no inerciales dijimos que eran, básicamente, este, ujú, son sistemas acelerados. Ujú. O sea que la aceleración del sistema es distinta de cero. Ujú. El sistema de referencia es el que tiene una aceleración. Ujú. Entonces, nada más recuerden ustedes, esto ya lo habíamos dicho, cuando tenemos un sistema de referencia, a ver, espérenme tantito. Bien, entonces tenemos es lo que habíamos dicho, los sistemas no inerciales. Entonces, vamos a ver. Recuerden que la idea es que nosotros teníamos un sistema de referencia por acá donde eh, describimos un fenómeno y aquí tenemos otro sistema de referencia. Ujú. Vamos a ponerlo así. Ujú. Los sistemas de referencia. Entonces a uno le llamamos el sistema S, el sistema S y al otro el sistema S'. Ujú. Y la idea es describir un fenómeno desde un mismo sistema de referencia. Ujú. Vamos a decir que queremos describir lo que ocurre aquí en el punto P. Ujú. Bien, entonces para eso tenemos tres vectores involucrados. Ujú. Uno sería el vector de posición respecto de este. Ujú. Este. El vector posición respecto de este otro. Y el vector de posición relativa, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos los tres vectores. A este le vamos a llamar ah, bien, a este le vamos a llamar entonces R. A este vamos a llamarle R'. Y este vamos a llamarle el vector de relativo ujú, entre los dos sistemas. Entonces, básicamente, de acuerdo a la figura, tenemos que R es igual a R' más R, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Queremos describir lo que ocurre en este punto, ¿no? Entonces el punto puede moverse por alguna trayectoria y queremos ver cómo se ve esa trayectoria, cómo se describe desde los dos sistemas de referencia, ¿no? Bien, entonces para eso hay que tomar en cuenta que si tenemos esta ecuación que es la que te relaciona las posiciones, como te digo, a partir de los dos sistemas, vamos a ver, si nosotros derivamos esta ecuación, a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver si lo movemos. Ujú, ahí está. Bien. Entonces, si nosotros, a ver,
Mejor hacemos esto, lo copiamos. Ahí está. Bien, derivamos esto respecto del tiempo. Ujú. Los dos lados de la ecuación, o sea, derivamos esto respecto del tiempo, derivamos esto respecto del tiempo y derivamos esto respecto del tiempo. Entonces, básicamente lo que vamos a tener son las velocidades. Ujú. O sea, vamos a tener que la velocidad que mida del sistema, en este sistema S, va a ser igual a la que mida este que está en el sistema S' más, vamos a llamarle V. Esta sería la velocidad relativa entre los dos sistemas. Ujú, ujú. Entonces, la velocidad relativa entre los dos sistemas. E igualmente, si nosotros tomamos esto y lo derivamos, ujú, agarramos esto y lo derivamos también, entonces, ¿qué tendríamos? De t, la derivada respecto de t y la derivada respecto de t. Bien, vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos aquí la aceleración medida en el sistema igual a la aceleración del objeto medida en el sistema primado, más la aceleración, vamos a ponerle la aceleración relativa. Relativa. Está claro que si si los sistemas son inerciales, si los sistemas son inerciales, entonces esta A pues tendría que ser cero y por lo tanto tendríamos que A es igual a A'. Ujú. Bien. Y obviamente si nosotros multiplicamos por la ambos lados los multiplicamos por la masa del objeto, ujú, por la masa del objeto, entonces acabaríamos teniendo de este lado la suma de todas las fuerzas que están mm, medidas desde este sistema y del otro lado pues tendríamos lo mismo, ¿no? Mm, bueno, más que nada tenemos forma de distinguir cuáles son todas las fuerzas medidas en los dos sistemas de referencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es dado por la segunda ley de Newton. Ahora, si uno de los sistemas no es inercial, ujú, o sea, si la aceleración, si existe una relación, una aceleración relativa, si un de los sistemas no es inercial, vamos a decir que el sistema S' no es inercial, o sea que ya les dije que sí hay una aceleración relativa distinta de cero, entonces, ¿qué vamos a tener? Obviamente la relación que vamos a sería la misma que teníamos acá, ¿no? O sea que A es igual a A' más A. Esto se sigue cumpliendo, pero resulta que si nosotros multiplicamos todo por la masa, si todo lo multiplicamos por la masa, entonces podríamos ver lo siguiente, por ejemplo, tomando en cuenta que esto son las fuerzas que nosotros podemos, o sea, esto que está aquí es básicamente la suma de todas las fuerzas que nosotros podemos identificar en el sistema, en un sistema inercial, y esas fuerzas son las que cumplen con bueno, con todas las leyes de Newton, ¿no? Estas fuerzas que
medidas en un sistema inercial. Entonces resulta que de todos modos es posible analizar el movimiento desde el sistema no inercial. Entonces lo único que tendríamos que hacer básicamente es despejar. ¿Sí? O sea, para analizar todo, para analizar el movimiento, para analizar el movimiento en el sistema no inercial, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Pues despejar básicamente, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos visto desde el sistema inercial, o sea, todas las fuerzas que obedecen perfectamente todas las leyes de Newton, ¿sí? A esto le tendrías que restar, obviamente esto, la masa por la aceleración relativa, ¿sí? De los dos sistemas, y esto te tendría que dar la masa por la aceleración que tú vas a medir en el sistema en el sistema no inercial. Entonces, esta sería básicamente la forma en la que tendríamos que modificar la segunda ley de Newton para poder trabajar en el sistema no inercial. Y esto que está aquí, esto que está aquí, básicamente nosotros lo tenemos que identificar. Este término que estamos nosotros agregando, ¿sí?, en la parte de las fuerzas inerciales, entonces esto vendría siendo, o sea, esto vendría siendo lo que nosotros llamaríamos una fuerza no inercial o una fuerza inercial, perdón. Inercial o ficticia. Es una fuerza inercial o ficticia. Entonces, esto que es básicamente agregar una fuerza, como te digo, dependiente de la aceleración del sistema. ¿Sí? Entonces, eso hace que aparezca una o más fuerzas extras, ¿no? Habría que ver qué más hay, pero al menos una fuerza extra, ¿no? O fuerza ficticia, ¿no?, que es, como te digo, es nada más efecto de que tu sistema se está acelerando. No sé si está claro esto. Hasta ahorita sí. ¿Y hasta ahorita está bien? Bueno, entonces, si es Sí. que está claro esto, pues vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, a ver. De hecho, bueno, ahorita voy a ponerles uno. Este, un momento. Un momentito. Ujú. Bien, aquí está. Correcto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Y junto con este.
Ujú. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer, este ejercicio, que sería el 59 de la lista que les pasé. Es tiempo que dice que en un vagón cerrado sobre rieles que se extienden por una superficie horizontal, está sentado un hombre que tiene un dinamómetro de resorte y un cronómetro. O sea, solo tiene eso, un dinamómetro y un cronómetro. Y que está mirando en la dirección del movimiento del vagón. Dice que habiendo colgado el dinamómetro y habiéndole colgado al dinamómetro una carga de masa m, el hombre empieza a observar la dirección en que se inclina la carga y la lectura del dinamómetro, fijando los momentos en que cambia la lectura. Entonces dice que el vagón entró en movimiento y en los primeros t1 igual a 4 segundos, el dinamómetro con carga se inclinó hacia el hombre y marcó 1.25 mg. Después, durante un tiempo t2 igual a 3 segundos, la carga colgó verticalmente y marcó mg. Después de esto, la carga se inclinó a la izquierda y durante un tiempo de 25.12 segundos, el dinamómetro marcó de nuevo 1.25 mg. Dice que finalmente durante un intervalo de tiempo de T4 de 4 segundos, la marca del se inclinó hacia adelante, perdón, la carga se inclinó hacia adelante con la misma lectura anterior, o sea, 1.25 mg. Determine, determine dónde, con relación al punto de partida, está el vagón en este último instante y con qué velocidad. Luego dice que, bueno, considerando que bajo cambios de inclinación y lecturas, el hombre elimina rápidamente con sus manos cualquier oscilación que aparezca. Bueno, entonces este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a darles unos minutitos para que lo piensen. Hay que usar la imaginación. ¿Vale? Bien, ¿ya alguien tiene algo? A ver, creo que yo. A ver, Pues solo multiplico algo y ya. a ver. Está 206.1 metros adelante. Bueno, sí, Sí. sí. Ah, ok. No, yo tengo 105.8. Está bien, está bien. Ah, ok, ok. Está bien, está bien. Ujú. Tú ya encontraste la distancia hacia adelante. Ujú. Sí, sí, sí. Y era todo lo que había que encontrar, ¿verdad? Entonces tú básicamente, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, pues, o sea, supuse que el monito se sentó primero atrás del dinamómetro, porque si no, Ujú. no lo podría ver. Ajá, Este, entonces, bueno, pues primero te dice que el dinamómetro se hace hacia atrás. Entonces, pues, cuando tú estás en el camión y de pronto arranca, pues siente que te haces para atrás. Entonces, lo mismo siente el dinamómetro, por ajá, tanto, el vagón aceleró hacia la dirección de movimiento o a la dirección a la que el ajá, muñequito está viendo. ajá, Entonces, te dice que el dinamómetro mide una fuerza de 1.25 veces la masa por la gravedad. ajá, Pero pues ahí, o sea, el dinamómetro también está considerando eh, pues o sea, el peso de la masita en el dinamómetro. ujú, Entonces, pues ahí va a haber una aceleración pues vertical, que es bueno, va a haber una fuerza vertical, que es precisamente el peso que ejerce la masita sobre el dinamómetro, mm. y va a haber una aceleración, bueno, en este caso hacia adelante. Bueno, ¿Tú no entraste aquí antier, el lunes? mm, creo que no. ¿No viniste el lunes?
Ya. Tampoco viste el video, ¿verdad? Del lunes. No, no los he podido ver. Ah, ya. Sí, donde les decía que no le dijeran peso a la fuerza de gravedad, ¿no? ¿Y por qué? Ok, ok. Ujú, Bueno, entonces ya con componentes sale que la fuerza, horizontal o bueno, en dirección de movimiento es de 0,75 veces la masa por la gravedad y ahí determinas con eso la primera aceleración, en este caso hacia adelante. Entonces ya, determinas que el vagón acelera hacia adelante y con movimiento uniformemente acelerado tú puedes determinar qué distancia recorrió y con qué velocidad este, terminó el movimiento. Después te ujú, dice que el dinamómetro se para verticalmente, entonces pues ahí te das cuenta de que no hay ninguna aceleración como tal. ujú, Entonces, este, bueno, entonces con velocidad constante, tú solo ujú, multiplicas la velocidad que se te quedó del proceso anterior a ese por el tiempo que dura y ya sacas la segunda distancia. Después, la tercera distancia te dice que se mueve a la izquierda. ujú, En un principio puedes pensar como, pues el vagón de pronto se mueve hacia la derecha, ¿no? Empieza a acelerar hacia la derecha, pero no tendría mucho sentido porque pues, tiene que seguir unas vías, ¿no? Entonces no es como que las vías puedan moverse horizontalmente. Entonces, pues de ahí deduces que es más bien como un movimiento circular. ujú, Y bueno, sumando todo eso, sacas el radio de curvatura y con el radio y la velocidad que te quedó en el ejercicio anterior, sacas el periodo y te das cuenta de que el periodo es el mismo que el tiempo que te dice que dura ese proceso, por lo que solo da una vuelta como completa una revolución ujú, y termina en la misma posición. Y ya después ujú, solo te dice que ahora el dinamómetro se hace hacia adelante, lo que implicaría una desaceleración. Igual ujú, sacas la magnitud y con tus ecuaciones de movimiento, tomando la velocidad del ejercicio anterior, sacas la distancia 3, la sumas y ya. ujú. Bien, bien. ¿Tienes de casualidad, de tus cálculos que hiciste, podrías sacar una foto, ¿no? Para que todos lo vean. Sí, sí, no están tan ordenados, pero Bueno, ok. sí, o sea, nomás para que todos vean más o menos lo que hiciste. Si no hay inconveniente. Ya la mandé al grupo. Ujú. Vamos a ver, entonces está en. um, Espérame tantito. Ujú, ujú. Bien, correcto. Entonces déjame nada más. A ver, un momento. Aquí está. A ver, entonces déjame ver aquí. Mm, Ese es esta. A ver si ya ven todos lo que hizo Roy. ¿Sí, ya lo ven? Sí, profe. Sale. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que yo me imagino, tú hiciste todo, es de abajo para arriba el movimiento, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. De abajo para arriba es el movimiento. Entonces, esto sería el primer tramo, ujú, en el cual tienes una aceleración hacia adelante, ¿no? Y obviamente, como el vehículo se mueve hacia adelante, pues el dinamómetro se inclina hacia atrás, ¿no? Bueno, esta otra segundo tramo es en el que tienes movimiento con rapidez constante.
No hay aceleración y por lo tanto el dinamómetro está vertical. Y luego el dinamómetro se inclina hacia ¿hacia dónde? El dinamómetro se inclina hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, eso quiere decir sí, que gira en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Que el giro es hacia acá. Correcto. Porque la izquierda siempre va a ser hacia afuera de la circunferencia esta, ¿no? Muy bien. Y luego ya finalmente tienes vas a tener un movimiento en línea recta, pero la inclinación está hacia adelante, entonces quiere decir que vas a tener una desaceleración, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes todo eso y empiezas a hacer los cálculos independientes, ¿no? Básicamente, obviamente tú necesitas determinar cuánto vale la aceleración, ¿no? Aquí no está claro, pero creo que lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Por componentes. O sea, Componentes. O sea, porque con el la teorema de fuerza gravitacional Pitágoras. va a ser. Ajá, exacto, sí, sí. Ujú. Bueno, de todos modos, nada más como recomendación, recuerden, todos, no se salten nada, aunque hagan las cosas para ustedes, no se salten nada, porque o sea, dibujos de esquemas o cálculos, no se los salten. ¿Sí? Siempre escríbanlos, aunque sean para ustedes, porque recuerden que tienen que aprender a escribir rápido. ¿Sí? Y la única forma de escribir rápido es escribiendo. ¿Sí? Entonces no se salten nada. ¿Sí? Eso es para todos, ¿eh? Para todos. Entonces, bueno, con el teorema de Pitágoras ya puedes encontrar cuál es el valor. En todos los casos, básicamente vas a tener la misma magnitud de fuerza inercial. ¿Estamos de acuerdo? En todos los casos. Y por lo tanto, eso está asociado a una aceleración, que esa sería la aceleración del sistema en el cual estás montado. Entonces, ahí ya dependiendo del caso, es el tipo de aceleración. Una cosa es el valor de la aceleración y otra es el tipo de aceleración que tú tienes. Y por lo tanto, tú puedes calcular cuánto tiempo va a mantener cada uno de los movimientos. Y al final, pues ya puedes encontrar el tiempo total, ¿no? Que vas a tener este camino, luego esta trayectoria y luego la última parte del caminito. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y obviamente cuando tienes en esta parte circular, como vas a obtener que el tiempo que tardas en dar la vuelta completa, te vas a dar cuenta que este tiempo es el tiempo que tardarías en dar una revolución completa, ¿no? O sea que básicamente tú regresas al punto en el cual empezaste a girar. Entonces aquí tuviste un desplazamiento nulo. Y finalmente fue la última parte del movimiento, ¿no? Entonces nada más avanzas en 3 tramos. En este no avanzas nada de forma efectiva, ¿no? ¿Sí? Y al final lo que obtienes, ¿dónde está tu numerito? De la distancia total. No lo noté. O sea, solo sumé las distancias. Ay, No, sí, sí. no, te Creo daba que. 206, ¿no? Ah, Más o menos. O sea, desde aquí hasta acá avanzaste 206 metros, ¿no? sí, Una vez que sí. sumas todos los pedacitos. Bien. No sé si queda claro para todos. Profe. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces si está claro, bueno, entonces vamos a cambiar acá. Bien. Correcto. Muy bien, entonces vamos a ver un detalle extra. Eso es, básicamente en los 3 casos tenemos movimiento de traslación. Pero vamos a ver qué ocurre
cuando tenemos movimiento de rotación, cuando el sistema rota. Entonces, cuando tenemos un sistema que rota. Un sistema que rota. Bien. Vamos a ver. Para eso primero tenemos que considerar lo siguiente. Cuando tenemos un movimiento en círculo, un movimiento circular. Entonces vamos a suponer que esta es la trayectoria circular y nosotros ya sabemos cómo relacionar ya sabes cómo relacionar, por ejemplo, que esto sería el radio de curvatura, el radio de la circunferencia más bien que describe un objeto. ¿Sí? Ahí está. Supongamos que este es el objeto en cuestión y que se mueve a lo largo de esta línea, ¿no? Y vamos a decir que la velocidad es esta, ¿no? La velocidad tangencial. Este es el radio. Bueno, el radio, pues. Muy bien. Nosotros ya sabemos que existe una relación, ¿no? Vamos a ver, y pusiéramos nuestro sistema de referencia aquí. Esto ya lo mencionamos, ¿no? A ver. Vamos a ver. Entonces este sería el eje X. Vamos a ver por acá, vamos a poner esto que vamos a llamarle el eje Y. ¿Sale? Bien. Entonces, esto sería el ángulo que nosotros avanzamos. ¿Vale? Y este sería el arco de circunferencia, ¿no? L. Perfecto. Entonces nosotros sabemos que la relación que hay entre el ángulo, la definición para un ángulo ya lo hemos visto, que es básicamente el radio, perdón, es el arco de circunferencia dividido entre el radio, ¿no? Esto es el ángulo, la apertura angular que recorrió esta línea, ¿sí? Y esto obviamente está dado en radianes, ¿no? ¿Sale? Bien, ahora, ya sabes, tenemos un radián cuando esta L y la R sean iguales, ¿no? Entonces se anulan y te va a quedar aquí un 1, un radián. Bien. Correcto. Entonces, ahora, si estos dos lados de la ecuación tú los divides entre el tiempo, suponiendo que el movimiento es con rapidez constante. Entonces, con rapidez constante. O sea que esto, que es la magnitud de la velocidad, es igual a una constante, lo que sea. ¿Sale? Bien. Entonces, si nosotros dividimos ambos lados de la ecuación entre t, ¿qué vamos a tener? De este lado y ¿qué vamos a tener de este lado? De este lado tendríamos omega, que es la rapidez angular, y del otro lado, ¿qué tenemos? La velocidad lineal sobre el radio, ¿no? La rapidez entre el radio. Porque fíjate, esta es la longitud que hemos recorrido, entonces te va a dar la rapidez. Bien, o sea que en otras palabras nosotros podemos encontrar la relación entre cantidades tangenciales y las angulares, ¿no? Omega R. Así, si nosotros despejamos de aquí la rapidez, podemos encontrarla. En función de la rapidez angular. Recuerda, esta es la rapidez angular. Esta es la rapidez angular. Y y recuerda que la letrita esta no se llama W, se llama omega. Omega. Es la última letra del alfabeto griego. Es un omega, no es una W. La W yo la escribo así, digamos, ¿no? Al menos yo.
No sé ustedes, hay quien lo escribirán así o como sea, pero esta no es una W, es una omega. Bien, las cantidades angulares están dadas con literales griegas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Recuerden, esto que está aquí, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Mientras que esto que tú tienes aquí es esta R, por ejemplo, tú la puedes considerar como si fuera la magnitud del vector posición, ¿no? Si esto de aquí fuera tu vector posición, entonces esta R que está aquí sería la magnitud propiamente del vector posición, ¿sí? Si pones aquí el origen. ¿Estamos o no estamos? Entonces, esta omega que está aquí, que es la rapidez angular, también podríamos considerarla como si fuera la magnitud de otro vector. Un vector al que a ese sí le llamaríamos el vector de velocidad angular. Vamos a ver. Pero hasta aquí todo, digamos, va bien, ¿no? La cuestión va a cambiar un poquito cuando, por ejemplo, vamos a ver, cambiamos la perspectiva. Por ejemplo, si hacemos esto. Ahí está. Cuando esto lo estamos viendo no desde arriba, sino lo estamos viendo desde de lado. De lado. Es básicamente, esta es una circunferencia, este es el plano sobre el cual está girando esa circunferencia, perdón, está girando el objeto. Pero ahora vamos a suponer qué es lo que pasa cuando el punto, el origen está fuera del plano. O sea, aquí el origen está en el plano. Pero si sacamos el origen del plano, ¿por qué? Porque queremos hacerlo, simplemente. Porque lo podemos hacer, entonces lo hacemos. ¿Sale? Bien, entonces, aquí la cosa va a cambiar un poquito, ¿no? Fíjate, básicamente debes de considerar que, fíjate, con esta relación que tenemos aquí, aunque si lo adaptamos todo a este movimiento circular, entonces tendríamos básicamente esta relación, ¿no? Por medio de esta letra ρ, que sea la distancia al eje, a este eje perpendicular, digamos, al plano, ¿no? O sea, vamos a poner el origen en algún punto sobre este eje perpendicular al plano, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo podríamos relacionar esta ρ con esta r? Que sería el vector posición, el que te indica dónde se encuentra la partícula en todo momento. O sea, por ejemplo, cuando está acá, cuya velocidad va a ser para acá, y el vector de, de posición, pues va a ser el que va desde aquí hasta acá, ¿no? Estamos de acuerdo, este va a ser el vector vector posición, ¿no? Entonces, donde quiera que esté esto, obviamente va a cambiar el vector posición, ¿no? Va a estar aquí, acá, apuntando a este punto, a este punto, a este punto, a este punto, pero todo siempre a partir del origen. Bien, entonces, ¿cómo podemos relacionar esta ρ con el vector posición? Si te R fijas, seno de phi. esta ρ sería básicamente R, magnitud, por el seno del ángulo phi que tenemos aquí. Este ángulo phi va a ser el ángulo que forma el vector posición con el eje, ¿no? Y si te fijas, básicamente el vector posición está describiendo un conito, ¿no? Básicamente lo que está haciendo el vector posición, describiendo un cono. Bueno,
Entonces quiere decir que nosotros podemos reescribir esto así como B igual a omega por R por el seno del ángulo phi, ¿no? Ujú. Bien, pero recuerda, esta B era la magnitud de la velocidad, esta es la magnitud del vector posición. Ujú. Y como les decía, esta omega la podemos considerar como la magnitud del algo que vamos a llamar nosotros velocidad angular. Ujú. Bien, pero entonces, si te fijas en esta ecuacioncita, ¿qué viene siendo básicamente lo que tenemos del lado izquierdo de la ecuación? Perdón, derecho. Del lado derecho de la ecuación, ¿qué viene siendo? Un producto cruz entre Mm, omega R. sí, O- bueno, sería la magnitud, ¿no? Del producto cruz, ¿no? sí, Propiamente. sí. Pero, ¿cuál sería el orden en el que tendríamos que poner el producto cruz? Para que el producto de los vectores omega y R sea siempre B. Siempre un vector que sea tangencial a la trayectoria. ¿Cuál debe ser el Omega, orden? el producto cruz entre omega y R, ¿no? Ujú. Entre omega con R. Ujú. Este debería ser obviamente esto sería la magnitud, ¿no? Y esto te daría la magnitud de la velocidad. O en otras palabras, si queremos ya los vectores como tales, pues nada más tendríamos que borrar esto, ¿no? Borrarle las barritas y ahí tendríamos los vectores en sí ya como tales, ¿no? Y fíjate, podemos tener un movimiento con, por ejemplo, la velocidad tangencial nunca va a ser constante. ¿Por qué? Porque va cambiando la dirección. Lo que puede ser constante es su magnitud, pero la dirección nunca va a ser constante. ¿Sí? La R tampoco va a ser constante. Sin embargo, la velocidad angular sí puede llegar a ser constante. Sí puede ser constante. Y la única forma en la que sea constante es si esta omega siempre sea a lo largo del eje. ¿Estamos de acuerdo? Del eje de giro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es básicamente lo que indica este dibujito. Ujú. Entonces tomen en cuenta que esto que está aquí, que tenemos acá, esto es lo que te va a relacionar velocidad tangencial con velocidad angular y el vector posición. Esta es la relación real que hay ya entre los tres vectores. ¿Estamos de acuerdo? Lo que habíamos visto hasta ahorita pues, era todo relacionado escalarmente, pero ahora esta es la relación real que hay con los tres vectores de velocidad y de velocidad angular. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre ellos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, correcto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Aquí la cuestión va a ser la siguiente. Ujú. Ahora supongamos lo siguiente. Supongamos que este objeto en realidad, o sea, ahora vamos a hacer que el sistema, ujú, esto fue para un punto en particular, nada más para obtener esta relación, pero vamos a suponer, ¿sí? A ver, vamos a suponer lo siguiente. Um, vamos a ver. Supongamos que tenemos esto. Ujú. Pero ahora lo que está girando no es una partícula. ¿Estamos de acuerdo? No es una partícula, sino que es todo el sistema, todo esto, todo el cuadrito este, todo el plano es lo que va a girar. Ujú. Gira todo el plano.
¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, estaría girando el sistema. ¿Sale? Entonces, esta esquina gira para allá, esta esquina gira para allá, esta esquina gira para allá y esta esquina gira para allá. Todo se da alrededor de este eje de giro o de rotación del sistema. De rotación del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora nosotros queremos analizar, por ejemplo, cómo se movería una partícula en una trayectoria que estuviera sobre este sistema. Ujú. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver, ¿cómo haríamos eso? De hecho, déjame mejor ver si esto lo puedo pasar. A ver. A ver. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Y vamos a la página nueva. No, nos quedó muy abajo. A ver. Bueno, nuevamente esto vamos a moverlo hacia arriba. No es tan fácil hacer esto como con el otro, pero bueno. Pero hay que hacerlo. Ujú. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? El plano de giro, el eje de rotación y todo esto. Ya dijimos que esto está girando. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a poder analizar el movimiento de este? Supongamos que este objeto instantáneamente va a tener un movimiento que va a ser este. Un vector de velocidad que va a ser este. Ujú. Este sería... este sería el vector de velocidad. Ahí no se deja. No se deja. Bueno, se mueve a lo largo de esta línea, ¿no? Y esta velocidad vamos a llamar... le vamos a llamar B'. Ujú. Y esta va a ser la velocidad del sistema, la velocidad relativa. La velocidad con la que se mueve instantáneamente este punto. Ujú. Bueno, el chiste está en que si nosotros quisiéramos analizar todo desde aquí, con qué velocidad se mueve la partícula por una trayectoria determinada, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a ver, esta velocidad entonces sería, pues obviamente la velocidad vista desde este sistema, más la velocidad con la que se está moviendo, digamos, el punto en el cual está parada en ese instante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la velocidad relativa, digamos,
si aquí es donde pusiéramos nuestro sistema primado. ¿Sale? Entonces, esta sería. Pero resulta que esta B a que es igual. Esto lo puedes escribir de esta forma, ¿no? Como B' más omega cruz R. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería, como te digo, la velocidad. Si aquí ponemos nuestro sistema de referencia, que, que está sobre el plano que está girando, ¿sí? Entonces básicamente tendríamos, como te dije, esto. ¿Sale? No sé si me explico. Bueno. Entonces, vamos a ver. Recuerda que la velocidad, pues básicamente es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esta velocidad B', pues básicamente sería la derivada de la posición R', o sea, sería a partir del origen que nosotros pongamos en el sistema que rota, sobre el sistema que rota. Y a partir de ahí medir la posición que va teniendo la partícula como función del tiempo. No sé si me explico. ¿Sí están ahí todavía? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, a fin de cuentas tenemos, esta va a ser la derivada de R respecto de T, igual a la derivada de R' respecto de T, más omega cruz R. Donde está R, pues sería básicamente esta de aquí. Entonces vamos a hacer un truco. Vamos a hacer un truco. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, definiéramos el siguiente operador? Vamos a ver. Definimos el siguiente operador, que fuera una derivada temporal. Esto es en el sistema inercial. Una derivada temporal, pero esto es en el sistema no inercial. Le ponemos aquí una coma. Un sistema no inercial. Y aparte vamos a poner aquí omega cruz, así nada más. O sea, esto lo vamos a... Un operador, todo operador se llama así porque opera sobre algo. Vamos a decir, esto fue un operador. Opera sobre lo que tú le pongas a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace un operador. Opera o afecta o lo que tú le pongas a la derecha. Bien, entonces supongamos que lo que vamos a afectar esto va a operar que a la derecha le pongamos el vector posición. Bien. Entonces, fíjense bien. La parte derecha lo que va a hacer básicamente va a ser, pues, derivar, tal cual. Esto que está aquí va a multiplicar con un producto cruz. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que que está aquí, va a derivar temporalmente, pero a la vez, esta prima quiere decir, indica que esta literal que tú pones aquí, te la va a primar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, al mismo tiempo que lo deriva, te lo prima. ¿Para qué? Para que sea una posición medida desde el sistema primado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe.
Bueno, así es como vamos a definir este operador. Ujú. No me pregunten cómo se llama porque la verdad es que no sé y nunca me he dado el tiempo para averiguar. Ujú. Pero bueno, el chiste está en que nosotros podemos escribir la velocidad, por ejemplo, una vez que, si esto lo aplicamos sobre la posición, pues vamos a tener la velocidad tal cual como está aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual como está arriba. Entonces, si la aplicas a la posición vas a tener esta ecuacióncita, o sea, vas a obtener básicamente lo que está aquí arriba. Ujú. Bien, ahora viene la cuestión. ¿Qué pasaría si deriváramos la velocidad? Ujú. ¿Qué pasa si derivamos la velocidad? Ujú. O sea, aplicamos esto a la velocidad, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ujú. Fíjate, de un lado vamos a poner esto de t. Esto vamos a aplicarlo a la velocidad y del otro lado vamos a hacer lo siguiente. Ujú. De t. Esto prima, perdón, primado más omega cruz lo que tengamos. Esto lo vamos a aplicar, pero a la misma velocidad. ¿Mm? Pero del otro lado, como a fin de cuentas tenemos una igualdad, del otro lado no vamos a poner esta velocidad como tal. Pero sí lo estamos aplicando a esta misma velocidad. Pero del otro lado, mañosamente vamos a poner esto. B' más omega cruz R, porque a fin de cuentas, esto y esto, lo que está en verde, pues es igual, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero entonces, ¿qué vamos a tener del lado izquierdo? Si hacemos esto. Esto obviamente va a ser la aceleración medida en el sistema, no en el sistema inercial. Ujú. Bien, ahora vamos a tener la derivada, obviamente, de B' respecto de T, que sería aplicar esto acá. Luego vamos a tener omega cruz V', que sería aplicar esto aquí. Ujú. Luego, esto lo aplicamos al segundo término, o sea, más D respecto de T aplicado a omega cruz R y esto lo vamos a primar. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que te está diciendo esto. Y luego le sumamos esto aplicado a esto, o sea, sería omega cruz R. ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, Sí. bien. Entonces, ahora aquí viene la cuestión. Esto ya vimos que esto va a ser la aceleración medida en el sistema primado. Esto es omega cruz B'. ¿Esto qué es? Es la derivada de un producto, pero resulta que esta omega es constante, ¿no? Porque estamos diciendo que gira con rapidez constante el sistema. Entonces, es constante, entonces esto va a afectar hasta la R'. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente omega cruz omega cruz V', ¿sí? Que sería de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tendríamos esta omega cruz R. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjate que tenemos dos veces esto de aquí. Entonces, tenemos que esto es A más dos veces omega cruz V. Ujú. Más omega cruz R. Ujú. Bien. Entonces, fíjate que aquí aparecen dos términos extras. Ujú. Bien. Perfecto. Entonces, resulta, señores, perdón, Es esta B la... prima, ¿no, profe? ¿Ah? B' O en B los dos prima. casos, sí, claro.
B', esa es la rapidez con la que se mueve la partícula sobre el sistema que está rotando. Ujú. Esta B' es la velocidad con la que se mueve la partícula en el sistema que está rotando. ¿Estamos de acuerdo? Esto es como lo vemos todo desde el sistema fijo. Ujú. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos conocer esta aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos conocer A', pues simplemente tenemos que despejar, ¿no? La A', ¿a qué va a ser igual? ¿Mm? A menos A 2 menos, menos 2, bueno, velocidad angular cruz velocidad prima, ujú, menos velocidad angular cruz vector posición. ujú, omega cruz R. Exactamente. Bien, así tal cual, tal cual. O podemos intercambiar. Este, podemos intercambiar nosotros, por ejemplo, el orden de estos dos, ¿no? Eso lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? Y esto lo reescribimos como A menos 2 veces V prima cruz, o, perdón, más. B cruz omega. Y aquí vamos a dejarlo esto tal cual como está. Menos omega cruz omega cruz R. O sea, aquí tenemos un doble producto, producto vectorial, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces esta va a ser la aceleración. La aceleración, perdón, esta es no primado, perdón. Este es no primado, este sí es primada. Entonces esta es la aceleración con la que vamos a ver que se mueve el objeto sobre el sistema que rota. Ujú. O sea, sobre este sistema el objeto va a tener una aceleración y sobre este sistema que está girando, si nosotros nos montamos ahí, nosotros vamos a ver que este objeto tiene una aceleración y esa aceleración precisamente va a estar descrita por todo este chorizote que está aquí. Ujú. Por todo esto. ¿Vale? A ver. Déjame ver, entonces. Bueno, entonces, vamos a separar un poquito más, ahora sí. Correcto, entonces ahora sí, esto lo vamos a encerrar. ¿Sí? Así y así. Bien. Ahora, fíjense bien. Resulta que, ¿qué pasaría si todo esto lo multiplicáramos por la masa? Todo lo que está aquí lo multiplicáramos por la masa. ¿Qué tendríamos? Y todo esto lo multiplicáramos por la masa de la partícula. Ujú. Pues básicamente aquí tendríamos la masa por la aceleración primada. La masa por la aceleración no primada, ¿qué va a ser? Pues va a ser la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, pero esas son las fuerzas que nosotros podemos ser capaces de identificar, las que obedezcan las leyes de Newton. Y luego vamos a tener este término, y luego vamos a tener otro término, una F1 y una F2. ¿Mm? Este sería este término y este sería este término, multiplicado obviamente por la masa. Ujú.
Bien. O sea, esta F1, esto que le estamos poniendo aquí F1, no es otra cosa más que 2 veces la masa por la velocidad con la que se mueve la partícula sobre el sistema que rota, cruz omega. Ujú. Y a esto es lo que vamos a llamarle fuerza de Coriolis. Mientras que esta F2 igual a menos m por omega cruz r. Esto que está aquí es lo que vamos a conocer nosotros como la fuerza centrífuga. Ujú. Es lo que vamos a llamar como fuerza centrífuga. Y estos dos términos pues van a ser con los que vamos a trabajar de ahora en adelante, ¿sí? El día de hoy. No sé si me explico. ¿Sí está Sí, claro? profe. Bueno, bien. Entonces, todo esto lo voy a copiar. Correcto. Bien. Correcto. Entonces, esta es la... Nada más quiero ver un poquito, bueno, esta es la fuerza de Coriolis y esta es la fuerza centrífuga, como les dije. Vamos a ver un poquito acerca de la fuerza centrífuga. Este término de la fuerza centrífuga. Ujú. Porque fíjense que aquí tenemos un producto de 3 vectores, ¿no? Un tipo de producto vectorial. Ujú. No sé si recuerden cómo se manejaba esto. Yo les pasé las notas de álgebra vectorial y ahí se veía algo similar a esto, ¿no? Cuando teníamos un triple producto vectorial de 3 vectores, A cruz B cruz C. Esto se puede reescribir, ¿sí? Como, por ejemplo, tú lo que haces es poner el vector B, ujú, y esto lo multiplicas por el producto de A punto C. Ujú. Y esto le vas a restar, ¿sí? El segundo vector que está aquí, multiplicado por nuevamente A punto el otro vector, punto el vector B. Ujú. Así. Esta es la identidad para el triple producto vectorial. Si cuando tienes esto, siempre lo puedes reescribir de esta forma, ujú, como esta resta. A esta también se le suele llamar como la identidad del backup, porque si tú lees esto tal cual como está aquí, pues se va a leer backup, ¿no? Entonces es nada más una regla mnemotécnica de cómo reescribir esto. Entonces fíjense que aquí justamente tenemos eso, ¿no? Tenemos omega cruz R. Ujú. Entonces, si nosotros asociamos lo que tenemos arriba, pues básicamente vamos a tener, pues esto, ¿no? Vamos a tener aquí un omega por omega punto R menos, luego va a seguir omega por omega punto, por R por omega punto omega. O sea, esto es omega cuadrada, ¿no? O sea, esto es omega por omega punto R, ujú, menos omega cuadrada por R. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, aquí hay una cuestión. Fíjense. Resulta que si nosotros tuviéramos, por decir así, si nosotros tuviéramos, fíjense que todo esto lo hicimos considerando que el origen lo teníamos fuera de del plano. Ujú. Pero el origen podría estar sobre el plano. Nada te impide poner el origen justamente sobre el mismo plano. Ujú. Nada te lo evita.
Y entonces, en ese caso, si el origen lo pones sobre el plano, entonces resulta, fíjate, si el origen está sobre el plano, entonces recuerda que omega es perpendicular al plano, ¿no? Al plano. Bien. Pero R está sobre el plano, entonces quiere decir que omega va a ser perpendicular a R. Y si esto es así, ¿qué va a pasar cuando tú multipliques omega punto R? ¿Qué te va a dar esto? ¿Cero? ¿Eh? ¿Cuánto de esto? 0. Justamente 0. Entonces quiere decir que en este caso, fíjate, cuando estamos sobre el plano, cuando el origen está sobre el plano, entonces este término se te va a hacer 0, nada más te va a quedar el segundo. Este no va a ser 0 cuando estemos fuera del plano, ¿sí? Cuando el origen esté fuera del plano de giro, pero cuando esté sobre el plano de giro, este término se te va a hacer 0 y nada más te va a quedar el siguiente. Por lo tanto, la fuerza centrífuga, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a m por omega cuadrada r, ¿sí? Pero aquí hay un signo menos y aquí había otro signo menos, o sea, esto va a ser más. ¿Qué significa esto? ¿Sí están presentes ustedes? La fuerza centrífuga. ¿Mm? Centrípeta, la que va para adentro. En ¿Cómo? dirección contraria. ¿Cómo dijiste? La magnitud es la fuerza centrípeta, pero en dirección contraria. No, o sea, esta se llama fuerza centrífuga. Ujú. Es la fuerza centrífuga. Por eso, pero lo que está diciendo es que la fuerza centrífuga, pues, va a ser en dirección opuesta a la fuerza centrípeta, pero en igual magnitud. Bueno, sí, sí, pero no, bueno, Hacia afuera. ¿no? eso es lo que quería que me dijeran, que Más apunta simple. hacia afuera. Eso es lo que quiere decir. Porque todo lo estamos viendo en el sistema que rota, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que la fuerza centrífuga apunta en la misma dirección de R. Si R es, digamos, es parte del punto donde, vamos, Origen. del centro de giro, entonces la fuerza centrífuga siempre apuntaría hacia afuera del giro, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Básicamente. Bien, ¿y cómo interpretamos la fuerza de Coriolis? Déjame mejor hago un dibujito aquí. Vamos a ver, vamos a poner esto. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos esto, un objeto aquí. Esto está girando. Vamos a suponer que esto está girando. Lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Y esto está girando. Bien. Vamos a decir que esto es como un carrusel. Y tenemos un objeto que está aquí. Es un disco. Un disco que gira. Visto desde arriba. Un carrusel. Bien. Entonces, ahora sí. Este es el origen. Este es el origen. Este es el vector posición, el que te va a indicar la posición del objeto. Entonces, esto está girando en esta dirección. Entonces, nada más, si nosotros vemos
el disco como si estuviera fijo, o sea, si nos montamos sobre el disco, obviamente el disco va a ser fijo, pero entonces esta punto, esta partícula, esto que está aquí, esta partícula va a sentir una fuerza que va a ser la fuerza centrífuga, que va a ser justamente hacia afuera. Esta va a ser la fuerza centrífuga que apunta hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre. No importa dónde esté el punto, siempre va a apuntar hacia afuera. Eso es lo que nos está diciendo esto. Bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si ahora nosotros, por ejemplo, si este punto de repente, o sea, si estuviera fijo sobre el disco, nada más va a sentir la fuerza centrífuga. Eso es lo que te dicen estas dos. Eso es lo que te dice esto. O sea, fíjate, la fuerza que se llama fuerza de Coriolis, esto que está aquí, únicamente va a estar presente cuando haya una velocidad, cuando el objeto se mueva sobre el sistema que rota. Si esta velocidad es nula, entonces esta fuerza va a ser cero y por lo tanto únicamente va a existir la fuerza centrífuga. Esta siempre va a estar presente, pero esta no. Solamente va a estar presente cuando el objeto se mueva sobre el sistema que rota. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí. Resulta que si nosotros, por ejemplo, si el objeto se moviera hacia adentro, bueno. Bien, entonces, si el objeto se moviera hacia el centro, por ejemplo, si esto fuera la velocidad, ¿hacia dónde sería la fuerza que sentiría? ¿Hacia dónde iría la fuerza de Coriolis que sentiría este objeto? Hacia enfrente. Hacia enfrente, vamos a ver. Recuerden que si esto gira en esta dirección, ¿hacia dónde va la velocidad angular? Apuntaría hacia nosotros, ¿no? El Hacia vector. nosotros, el vector apunta hacia nosotros. Entonces sería B cruz omega, tendría que ser efectivamente una fuerza que apunta hacia el frente. Entonces la fuerza de Coriolis, voy a ponerla en amarillo, en el mismo color. La fuerza de Coriolis apuntaría hacia el centro, perdón, hacia el frente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si si el movimiento fuera hacia afuera, si la velocidad fuera hacia afuera, ¿hacia dónde iría la fuerza de Coriolis? Hacia Hacia atrás. B cruz omega, eso sería una fuerza hacia atrás. Entonces la fuerza de Coriolis apunta hacia atrás del movimiento, hacia en sentido opuesto al movimiento, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿qué pasaría si la velocidad fuera en el mismo sentido que el movimiento? ¿Hacia dónde iría la fuerza de Coriolis?
Bueno, pues sería hacia En la misma afuera, ¿no? dirección que la centrífuga. Ujú. Sería hacia afuera. Ujú. Ujú. Y lo último que me falta es ver qué pasa cuando va hacia atrás, ¿no? Ujú. Vamos a poner en verde. Cuando va hacia atrás, si la velocidad fuera hacia atrás, ¿hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Hacia el centro del disco. Hacia el centro del disco. Correcto. Entonces, la fuerza de Coriolis siempre va a ser perpendicular a la velocidad. De entrada, eso vamos a tener. La fuerza de Coriolis, simplemente por la definición, siempre va a ser ortogonal a la velocidad. Ujú. Obviamente va a ser ortogonal a la omega, pero va a ser perpendicular a la velocidad. Y bueno, ya la dirección va a ser, pues, ya dependería, ¿no? Bien. Entonces, fíjate, aquí algo curioso, que si te mueves el objeto se mueve a la dirección del movimiento, la fuerza de Coriolis va a ser hacia afuera, lo cual es de alguna manera lógico, ¿no? Porque si te mueves en esta dirección, pues, en ese instante es como si aumentara el giro, o sea, le das una contribución extra al giro del punto, porque mira, si el objeto no se mueve, está girando de todos modos, ¿no? O sea, si no se mueve sobre la superficie, sobre el disco que gira, si no se mueven, de todos modos, recuerda que si lo ves desde aquí fuera, pues el punto está girando, ¿no? Entonces va a sentir la fuerza centrífuga, es de cajón, ¿no? Pero si además haces que el objeto se mueva en la misma dirección del giro, ¿qué va a pasar? Pues entonces para este va a empezar a girar más rápido y entonces va a ser como si el efecto de centrífugo aumentara, ¿no? Y vamos a ver si se moviera, cuando te mueves en dirección opuesta, pues realmente para este que está aquí afuera es como si giraras menos rápido, ¿no? Y por lo tanto va a ser que como si disminuyera el efecto centrífugo. Ujú. No sé si me explico. Sí, sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, pues ya ahora lo que tenemos que hacer es tratar de aplicar estas dos fuerzas nuevas, la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga en en unos problemas, en una serie de ejercicios que vamos a ver ahorita. Bien, vamos a ver. Entonces, hasta aquí preguntas. No, profe. ¿No? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar. Profe, ¿cómo se llama este tema? Es el de fuerzas en sistemas no inerciales. Gracias. Ujú. Todo lo estamos viendo en sistemas no inerciales. Bueno, entonces este va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Que tenemos un francotirador. Ujú. Imagínense un francotirador, o sea, alguien que tiene una puntería bárbara, ¿no? De esos que pueden dispararle a un blanco pequeñito desde muy lejos, ¿no? Vamos a suponer un francotirador militar. Y dice que apuntó su fusil a un blanco que se encuentra justo en dirección hacia el norte. ¿Mm? Entonces dice, despreciando la resistencia del aire, ¿a, a qué lado y en cuántos centímetros del blanco impactará la bala? ¿Mm? O sea, obviamente dispara, ¿no? Con un rifle, ¿no? El francotirador. Entonces dice, la ubicación del campo de tiro está a una latitud de 60 grados. Ujú. Y te dice que la velocidad de la bala es de 900 metros por segundo. Y la distancia al blanco era de 1 kilómetro. Entonces, ¿dónde va a golpear la bala?
sobre el blanco. ¿En qué punto? Es lo que tienen que hacer. Aquí como ayuda es que deben de considerar que la Tierra, pues, la Tierra es esférica, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar, que la Tierra es esférica. Vamos a suponer que aquí está la línea del Ecuador. Este es el Ecuador. Este es el eje de rotación de la Tierra. El eje de rotación de la Tierra va a girar obviamente en esta dirección, ¿sí? Pero nosotros nos encontramos en cierto punto a una latitud de 60 grados, ¿no? O sea, respecto vamos a decir, respecto del Ecuador, nosotros nos encontramos a 60 grados. Esa sería lo que llamaríamos la latitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta sería la latitud. Y obviamente, este es el norte, este es el sur. Todo lo estamos viendo sobre la superficie de una esfera. ¿Sale? Entonces, a partir de ahí, pues ya tenemos que tratar de resolver esto. Entonces, tenemos que pensar en forma tridimensional. Siempre que queramos resolver este tipo de problemas, tenemos que pensar de manera tridimensional. ¿Sale? Bueno, pues entonces, pues a pensarle. Vamos a darles unos minutos para que hagan este problemita. Bien, ¿ya tienen algo? Sí, profe. 7 ¿Qué pasó? centímetros. 7 centímetros. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Claro. Entonces tú dices que son 7 centímetros. Correcto. ¿Y hacia dónde se mueve la bala? ¿Hacia dónde se desvía? Se desvía hacia la derecha, ¿no? O sea, ¿eso qué viene siendo? Hacia ¿Este el o este. este? ¿Este? Hacia el este. Correcto. Se desvía 7 centímetros hacia el este. Nada más por efecto de la fuerza de Coriolis. Correcto. ¿Cómo hiciste el análisis? Bueno, primero lo que hice fue multiplicar, bueno, sacar la aceleración de Coriolis, que es 2 de la velocidad angular cruz, bueno, 2 el producto vectorial velocidad angular por la velocidad. 2 veces. ¿Por qué más? Eso por el tiempo al cuadrado, que bueno, que fue S sobre B al cuadrado, y eso entre 2. ¿No te falta algo? Bueno, por el seno de 60 grados. El seno de Sí, la si latitud, consideramos ¿no? ya tal cual. Sí, si consideramos ya la magnitud sin los vectores, sería por el seno del ángulo. Entonces, esto sería la fuerza de Coriolis, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que la velocidad va a ir hacia acá, hacia el norte. Esta sería la velocidad. Si lo vemos tridimensionalmente, esta sería la velocidad, pero la omega, la velocidad angular, ¿hacia dónde va? Siempre, siempre, Aquí. siempre apunta en la dirección del eje de la Tierra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Siempre apunta en la dirección del eje de la Tierra. Entonces déjame esto y eso. Ahí está. Eso va a ser Bien, y obviamente entre estos dos vectores, ¿qué ángulo vamos a tener? De 60 grados, ¿no? O sea, el mismo ángulo phi, ¿no? ¿Sí? El mismo ángulo phi lo vamos a tener justamente entre estos vectores. Porque recuerda que el vector de velocidad siempre va a ser tangencial a la Tierra, ¿no? O sea, si tú vas a dispararle un blanco
sobre la superficie terrestre, pues obviamente la velocidad tiene que ser tangencial a la Tierra, ¿no? A la superficie terrestre, ¿sale? Bueno, entonces entre estos dos tenemos el ángulo phi. Por eso es que la fuerza de Coriolis en magnitud, perdón, aquí falta decir que esto es en magnitud, sería esto. Entonces justamente esto nos va a servir para hacer el calculito, ¿sí? ¿Y cuánto vale el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2. La raíz de 3 sobre 2, que con este 2 se te va a ir el 2 que va abajo, entonces te va a quedar mv por omega. Esta sería la magnitud de la fuerza de Coriolis, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Cuánto vale el omega para empezar? Bueno, serían primero calculé el periodo de la Tierra, que son 24 horas por 3600 segundos, Ajá, que eso nos da, 2 pi entre t, ¿no? bueno, sí, 2 pi entre Sí, t. porque recuerden que, bueno, de preferencia mientras sea posible, calculen esto algebraicamente, ¿sí? Mientras sea posible. ¿Sale? Por lo Sí, tanto, profe. ahora sí, ya en términos de esto, recuerda, esta T es el periodo de la Tierra. Nosotros ya sabemos cuánto dura, ¿no? Son, bueno, son ¿qué? 24, el periodo sería 24 horas por, ¿cuánto? Por 3600 segundos que tiene una hora, ¿no? Sí, ¿no? Segundos que tiene una hora. Entonces eso ya te va a dar el total del periodo. Bien. Entonces, ahora sí, la fuerza de Coriolis, ¿a qué va a ser igual? Sí, entonces igual a 2 veces la raíz de 3 por pi por m por b por omega, todo esto dividido entre el periodo, ¿no? Sale. Correcto. ¿Qué más faltaría hacer? Bueno, pues calcular la aceleración de Coriolis, ¿no? Dividirlo entre la masa Ajá. para... La aceleración de Coriolis, bueno, divides entre la masa y ya te da la aceleración de Coriolis, ¿no? La masa y te da la aceleración de Coriolis. ¿Sí? Entonces divides entre la masa y ahí está. Perfecto. Y luego, calcular el tiempo en el que tarda la bala en llegar al blanco, ujú, que correcto. sería ese entre... Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tarda la bala? 1.11 segundos. Bien, ¿cuánto dijiste? Ah, perdón, aquí ya no va la omega, ¿verdad? Perdón, pero aquí la estoy regando. Aquí no va la omega ya. ¿Sí, no? Sí, profe, ya la consideramos con 2 pi sobre t. Los pi sobre t. Sí, ahora sí. ¿Qué? El tiempo es 1.11 segundos. El tiempo es 1 punto, ¿cómo lo calculaste? Con la distancia y la Dividí, velocidad, ¿eh? Ujú, sí, es entre b. ujú. La distancia que va a recorrer, a la que está el blanco entre la velocidad, ¿no? Y luego, Y ya nada más con la fórmula de cinemática, ujú, calcula como la velocidad hacia el este es cero, nada más sería la distancia, sería aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. la aceleración de Coriolis por el tiempo al cuadrado entre 2. Ajá. Y entonces ya con esto, obviamente vamos a suponer que es pequeñito, ¿no? El tiempo es muy pequeño, entonces lo que se pueda desviar es pequeño, ¿no? El objeto. Ujú. Obviamente la aceleración no es constante, pero aquí vamos a considerarla casi constante, ¿no? Bien, entonces total de que si nosotros hacemos el cálculo, esto te va a dar 7 centímetros, ¿no? Perdón, 7 centímetros. ¿Sale? 7 Sí, centímetros profe. y bueno, como la B cruz omega, fíjate que esta B cruz omega te va a dar una fuerza que apunta hacia allá, ¿no? La fuerza de Coriolis va a apuntar perpendicular tanto a esto como a, como a esto, ¿no?
¿sí? Entonces, perpendicular a la velocidad y a la omega, entonces este va a ser apuntando hacia el este, ¿no? Hacia que acá tenemos el este y aquí tenemos el oeste, ¿sale? Entonces la fuerza de Coriolis apunta hacia el este. Bien, así de complicado es esto. Ahora nada más toma en cuenta que suponiendo que nosotros quisiéramos, que, bueno, estamos hablando de un francotirador, es una persona con mucha, con mucha precisión en la hora de hacer un tiro, ¿no? Entonces, este efecto de la fuerza de Coriolis lo tiene que considerar un francotirador para hacer sus correcciones, ¿no? Es necesario, sobre todo si el blanco está muy lejos, como vimos en este caso, ¿no? Porque fíjate, si en vez de quererle pegar justo en la frente a un pelado, ¿dónde le vas a pegar? Le vas a acabar pegando 7 centímetros a la derecha y con 7 centímetros ya no lo mataste, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces con esta distancia ya se salvó el individuo, ¿no? Entonces es necesario, bueno, si quieres ser los francotiradores, pues algo saben de física, ¿no? Y en particular este tipo de efectos. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles vamos a poner ahora. Este. Bien. Vamos a ver este ejercicio también. Vamos a ver, entonces aquí está esto. Bien, entonces dice que tienes un pequeño cuerpo en el ecuador que cae libremente sobre la superficie de la Tierra desde una altura h igual a 500 metros. Dice que despreciando la resistencia del aire, determinar a qué distancia y hacia qué lado de la vertical se desviará dicho objeto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo pueden ustedes hacer ¿sí? Profe, ¿consideramos la gravedad como constante o hay que tomar en cuenta que ya la distancia, bueno, la altura ya es considerable? Son 500 metros. Es poco. Ya considera la G que varía ya cuando te vas a alturas, no sé, cuando hablas del orden de varios kilómetros, ¿no? Aquí no, es muy poquito lo que pueda variar la G. Considera la constante. ¿Sale? Y obviamente aquí habrá que hacer algunas aproximaciones, ¿no? ¿Vale? Bueno, Sí, profe, gracias. ándale. Adelante. ¿Ya tienen algo? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto te da? se mueve 24.5 centímetros hacia el este. Ajá. Exactamente, se mueve 24.5 centímetros hacia el este. A ver, espérame. Aquí está. Sí, ahí está. Entonces, la distancia, vamos a llamarle X, son 24.5 centímetros. Fíjate qué curioso, ¿no? Que es
que es mayor la desviación que la que tenía la bala, pero bueno, pues es porque también tiene más tiempo, ¿no? A ver, espérame. 24.5 centímetros. Ujú. Dijimos hacia el este, Sí, 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 esto. hacia el este. Muy bien. Este, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, aquí, pues el No sé si nos ángulo. quieras compartir. Sí, sí se puede compartir A ver, sí, lo que déjame tomar hiciste. las fotos entonces. Ándale. Tengo un poco revuelto, pero van a ser 2 fotos, pues. Ahorita voy. Bueno, ándale. ¿Cómo te llamas, por cierto? Soy Ain. Ain. Bien. Las primeras partes de la foto, de la primera foto son del último problema. No de este, pero sí. Ahí más o menos. Espérame tantito. A ver. Un momento. Ahí está. Ajá. A ver, entonces tenemos esta. Ah, bueno, déjame bajarla. A ver, ¿cuál va primero? ¿La que llegó primero o la que va después? La que llegó primero es la que va primero. Bien, entonces van por orden. Perfecto. Ajá. Entonces vamos a bajar esta que es. Ajá, déjame nada más. A ver, aquí. Déjame hacer nomás más grande. Ahí está. Ahí está. Entonces, compartimos tu foto. ¿Qué es esta? Bien. Ahí está. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Ajá. Entonces ahí, a ver, explícanos más o menos. No sé si puedas mover ahí, si puedes moverte sobre Em, la... puedo anotar y me parece que todos lo van a ver. A ver, dale. Entonces, básicamente, no, ¿sabes qué? Mejor con él. Me parece que tiene una función de láser esta cosa, ¿no? Bueno, entonces empieza aquí, ¿no? Este es el diagrama. Ujú, Esto de aquí. ujú, Y empieza con este planteamiento, ¿no? Y como podemos ver, la velocidad que va a tener, si bien va a ser cambiante, va a ser todo el tiempo perpendicular a omega, ¿no? Entonces el seno de 90, pues, es 1, ¿no? Y por ujú, eso aquí ya puse valor absoluto de f, ¿no? Que es lo que realmente va a estar cambiando, ¿no? Aquí lo establecemos con la fórmula esta de la fuerza de Coriolis. Luego, pues lo establecemos, ¿no? Como ya, como una función de t, ¿no? Que es esta parte de aquí. Y dividimos todo entre la masa para sacar la aceleración de Coriolis, ¿no? Que va a sufrir el objeto que esté ujú. cayendo, ¿no? Sí. Luego ponemos, pues, la aceleración es dv sobre dt, ¿no? Igual a 2g omega t. Y pasamos este dt al otro lado para así integrar, ¿no? Y sacamos la ecuación de velocidad que está acá, ¿no? Ujú, Y con el mismo procedimiento lo volvemos a hacer y sacamos la fórmula de, ¿qué es esto de aquí? De posición, ¿no? Que es 1/3 de g omega t a la 3, ¿no? Y ujú. ya, y luego lo sigo en la siguiente foto. Sí, espérame. Espérame tantito. La siguiente foto es esta. Ahí está, ¿ya la ven todos?
Sí. Sí, profe. Vale. Bueno, y restablecemos como la vez pasada lo de omega, ¿no? Y la definimos por el periodo. Y pues va a ser esto de 2pi sobre, ¿qué es? 24 por 3600. Y pero antes tenemos que sacar el tiempo t, ¿no? Total. Y para eso pues hacemos como un movimiento de caída libre porque no consideramos el aire. Y pues nos da que el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2h sobre g, ¿no? Y es 10.096 segundos. Y sustituimos todo en la fórmula esta de el cambio en x, ¿no? Y nos da pues esto de los 24 centímetros, 24.5 centímetros. Y por el producto cruz nos va a dar que ese sentido, ¿no? De x va a ser hacia el este. Ujú. Efectivamente. Ujú. ¿Cómo ven los demás? ¿Sí está claro para todos? Sí, profe. Ujú. Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Preguntas que tengan los demás? Bueno, si no, entonces, muy bien. Ahí, déjame primero, ¿cómo se...? Vamos a... Ahí está. Bien, entonces, ¿dónde me quedé? Ah, ahí está. Ahora sí es esta. Bien, correcto. Muy bien. ¿Quieren hacer otro ejercicio o ya los demás ejercicios se los dejamos de tarea? De hecho, ya está un poquito avanzado. Si quieren, de la lista que les di, todos los problemas que van desde el 59 hasta el 69 son problemas de, de esto que tiene que ver con fuerzas en sistemas no inerciales, o sea, sobre todo en sistemas rotantes, ¿no? Que son la fuerza de Coriolis y fuerza centrífuga. Y ahorita ya el tiempo pues ya nos comió, ¿sí? Entonces, pues traten de hacerlos, nada más les voy a comentar, por ejemplo, que el problema, déjame ver, el problema, el problema, ahorita te digo cuál. Bueno, el último problema, el problema 69, es un problema que viene en una eliminatoria, ¿sí? Desde un selectivo, el último problema, ¿sí? Déjenme. Y hay otro, déjame ver cuál es. ¿Cuál es el otro que también? Ah, el 66. El 66 y el 69 son dos problemitas que se pusieron en eliminatorias en años anteriores, ¿no? Por si quieren verlos en especial, pero yo les recomendaría que trataran de hacer todos. Desde el problema 60, propiamente, desde el 60 hasta el 69. Son 10 problemitas para hacer. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta que tengan. No, profe, muchas gracias. ¿No?
Bueno, si no, entonces, pues esta fue la última sesión que tuvimos nosotros previa em, al examen, a los exámenes selectivos, ¿no? Entonces mañana creo que todavía tienen, bueno, posiblemente tengan otras 2 sesiones, mañana y pasado, ¿sí? Hay otros que están apuntados, creo que Eleazar ya se anotó, Fernando también estaba ahí puesto, no sé quién más les vaya a hablar con ustedes, sí, pero yo por lo pronto aquí terminaría hasta ahorita, ¿no? Ya después, pues nos veríamos después del selectivo, ¿no? Sí. Espero que a todos les vaya muy bien, les deseo la mejor de las suertes, ¿sí? Y bueno, ya saben, si ustedes mm, recuerden que esto es un juego, a fin de cuentas, es una competencia y bueno, desgraciadamente nosotros tenemos que quedarnos después de esto con 20 personas, ¿no? Son parte es parte del juego, ¿no? Parte de las reglas. Yo quisiera que no fuera así, pero pues desgraciadamente así son las cosas. Entonces, yo nada más quiero pedirle a todos en general que le echen muchísimas ganas, ¿sí? Independientemente del resultado que tengamos en el selectivo, sobre todo en su futuro, ¿no? Que le echen muchísimas ganas y que pues traten de continuar aprendiendo todos por su cuenta, ¿no? Sí. Este, y bueno, eh, pues, pues eso es lo que quería comentarles, ¿no? Espero que les vaya de todos modos muy bien a todos, ¿no? ¿Sale? Que se vea de alguna manera, que el resultado refleje el trabajo que han tenido estos últimos meses. ¿Sí? Bien. Entonces,